Muy buenos días todavía, días estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 168 cápsulas cuyo único objetivo es incrementar la cultura jurídica de lo que nos están viendo, estudiantes de derecho, público en general. Y bueno, el día de hoy tengo tres temas. El primero de ellos que se gestó en la semana anterior en relación con la anulación de el plan B electoral. Recuerden que el plan B electoral surge debido a que no se tuvo la mayoría calificada en el Congreso para poder realizar la reforma constitucional que se pretendía y que iba a tocar el artículo 41 constitucional en relación al tema del INE, del órgano electoral encargado de organizar las elecciones en el ámbito federal y ya incluso nacional. Y por ello es que se hace un plan B que se aprueba. Ese plan B pretendía reformar algunas legislación, bueno, la legislación secundaria en relación a acotar las atribuciones del INE en temas presupuestales, en temas de operatividad, eficientar su funcionamiento en ciertas áreas, recortar ciertas áreas, etcétera. Ese plan B incluso ya lo comentamos en alguna otra cápsula y se hizo un proceso legislativo que finalmente aprobó ese plan B, una serie de modificaciones y de reformas a la legislación secundaria. Se publica ese plan B, o me parece, sí se publicó, pero se decretó la suspensión de su aplicabilidad y se interpone pues una controversia en tema constitucional para ver si ese plan B era compatible o no con la propia Constitución. El caso es que finalmente se resuelve esa controversia que presentaron otras fracciones parlamentarias y se resuelve que finalmente el proceso legislativo, o sea, no tanto el fondo del plan B o el fondo de lo que se pretendía reformar o adicionar, sino que el proceso legislativo, al estar viciado de origen, en cuestiones de notificar a las demás fracciones para que estuvieran en posibilidad de pues de oponerse, de proponer alguna otra adición o modificación al texto legal, lo que se hizo fue reponer el procedimiento, es decir, declarar nulo el procedimiento, el proceso legislativo y estar en aptitud de que pudiera incluso discutirse y votarse nuevamente ese plan B. Mucho hubo la confusión por ahí en algunos medios de que se había anulado liso y llano el plan B por considerarlo inconstitucional y eso no es cierto. Realmente lo que se revisó fue una cuestión procedimental, pero el plan B, obviamente, pues al reponerse el procedimiento, pues quedan las cosas como estaban antes de la discusión y de la aprobación de ese famoso plan B. Esto quiere decir que de fondo no se tocó nada, ni tampoco se dijo nada si esas reformas, adiciones, modificaciones al marco legal en torno al INE y a los procesos electorales era legal o ilegal o constitucional o inconstitucional. Eso no lo sabemos porque lo que se hizo es reponerse el procedimiento. Y a raíz de que se dio a conocer ese proyecto de reposición que finalmente fue aprobado por la mayoría de la Suprema Corte, se vino una gran controversia otra vez, hay una discusión ríspida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en donde pues otra vez se pone en el ojo de huracán, se pone en el escrutinio público la función
y pues, realmente la operación de la Suprema Corte, ese tercer poder que ya lo hemos comentado en otras cápsulas, ha sido poco auditado, vive en la opacidad, pocas veces ha sometido al escrutinio público e inclusive se propone que los miembros del Poder Judicial, bueno, pues específicamente de la Corte, pudieran ser elegidos por voto popular, por el voto directo de la ciudadanía, cosa que no se me hace tan descabellada, pudiera ser, ¿no? No tengo antecedentes sobre el tema, no hay antecedentes, pero la propuesta suena bien. Y se pone en el ojo de huracán, incluso lo pusieron, el Poder Ejecutivo lo puso en el ojo de huracán, donde los ministros de la Corte ganan entre 400 y medio millón de pesos al mes, tanto juntando sus salarios como todas sus prestaciones, en donde pues no sé si en un alto ejecutivo de una empresa gane eso, pero estoy claro de que ningún puesto de otra índole gana esa cantidad de dinero y tiene esos privilegios que se han conservado desde hace muchas décadas para los ministros de la Corte y son acusados de un grupo de élite que tiene secuestrada a la justicia. Y yo pienso que más allá del salario, de las prestaciones y de los lujos que pudieran tener los ministros de la Corte, quizá lo más relevante es cómo están actuando en su labor jurisdiccional, cómo el Poder Judicial está respondiendo a las necesidades de la sociedad, si realmente está velando por los intereses de hacer, guardar y respetar la Constitución u otros intereses ajenos. Y no solamente este tema del Poder Judicial pues es relevante, sino ya lo habíamos comentado de que los poderes judiciales en los estados, pues si el Poder Judicial Federal es señalado, pues los poderes judiciales de los estados están más señalados y además más opacidad, más corrupción, menos escrutinio público y a donde debiera de también tenerlo, ¿no? Desafortunadamente se enquistan ahí muchos grupos de corrupción. Los presidentes de los tribunales los eligen por simples compadrazgos, amiguismos, y no realmente por alguien que tenga carrera judicial y que tenga méritos para ocupar ese tipo de puestos, ¿no? Prueba de ello es la opacidad que existe en muchísimas ocasiones de los concursos para ocupar cargos de jueces, secretarios y demás funcionarios de los poderes judiciales en los estados, y eso pues ha enquistado, ha enraizado la operatividad también cuestionable con el retardo de los asuntos, pero la estructura interna también pues debe de ponerse a discusión, porque si es señalado el Poder Judicial, pues los poderes judiciales de los estados mucho más, ¿no? Mucho más, porque son órganos opaces que muchas veces responden a intereses políticos y no a intereses jurídicos, y menos al servicio de la ciudadanía. Obviamente no voy a decir que sean todos, ¿no? Porque pues conozco a juzgados y tribunales en el Poder Judicial Federal y local que pues están dirigidos por reconocidas personas con trayectorias impecables, pero son esas excepciones de trabajadores que realmente ponen el empeño día a día para que su trabajo salga bien. Tampoco vamos a generalizar y a señalar a todo el Poder Judicial, pero sin duda por décadas estos señalamientos no se hicieron, se le dio un poder inusitado, como ahora se cuestiona el que las actividades legislativas sean impedidas o sean anuladas por el Poder Judicial, cuando se supone que son poderes distintos, son poderes que se equilibran entre sí y ninguno debe prevalecer sobre el otro. Entonces, pues obviamente que este tema es muy polémico y pues se desató otra vez pues las críticas hacia el Poder Judicial
en razón de la anulación del proceso legislativo, no del fondo, de ese famoso Plan B, ¿no? Y a pesar de que se anunció con bombo y platillo la reforma judicial, pues todavía no ha tenido los alcances que se quieren, y todavía el Poder Judicial, pues ese es el elefante blanco que necesitamos ver cómo se hace para que camine más rápido, ¿no? Ya no digamos de otros poderes, ¿no? Porque están exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Y a nivel local, pues obviamente también pues debe de verse que pues esto también, estos señalamientos permeen, porque si algo está mal en el ámbito federal, pues en el ámbito local mucho más, ¿no? Incluso hay una amenaza aquí en Puebla, aunado a esto, de paro total para el día lunes del Poder Judicial aquí en el estado de Puebla, debido a que no se han accedido a los reclamos de mejoras prestacionales y salariales en el tribunal de aquí de Puebla. Eso es un problema, pero mínimo frente a las problemáticas que se tienen en el Poder Judicial aquí en Puebla, ¿no? Y bueno, el último tema que quisiera comentar, pues es felicitar por anticipado a todos los compañeros, colegas maestros, que sin duda la actividad docente, la actividad magisterial para educación primaria, media superior, institución superior, sin duda los maestros lo hacen, yo estoy convencido, lo hacen por vocación. Poco a poco han mejorado sus cuestiones prestacionales. No solamente los docentes, los maestros merecen reconocimiento, sino tienen que mejorarse sus condiciones prestacionales, el acceso a capacitación, apoyos de parte del gobierno federal. Y la situación se hace más crítica insisto, para los docentes de instituciones de educación superior privadas, que ya hemos comentado en muchas cápsulas que más de, pues no sé, no lo tenemos contabilizado, pero pues cerca del 500,000 de docentes de instituciones de educación superior reclaman ahora, y así lo han hecho, pues la mejora a sus prestaciones y a sus condiciones de trabajo. Es un sector olvidado, es un sector que desafortunadamente los gobiernos pues no han querido reconocer el problema. El problema ahí existe. Si no, pregúntenle a cualquier docente de instituciones de educación superior, públicas y privadas, pero más bien foco en las privadas, cuáles son sus condiciones. No pueden seguir así. Nosotros en la DUC propusimos una reforma de ley que desafortunadamente ahora ya se quedó estancada, ya no hemos obtenido respuesta. Muchos docentes apoyan esta propuesta de ley porque pues no es posible que a un docente de alguna universidad que se dice reconocida le paguen 50, 60, 70 pesos la hora, ¿no? Eso no va con el trabajo que realiza diariamente el docente, ¿no? Que trabaja sábados y domingos, prepara sus clases, se desvela, prepara sus materiales y con vocación está frente al aula física y virtual, siendo guía de los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no es justo que este sector de los docentes de instituciones de educación superior pues no tenga las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador tiene, ¿no? Incluso se reconoce que la Administración Federal ha hecho un esfuerzo importante en el tema del salario mínimo y las prestaciones del trabajador, pero pues el docente de instituciones de educación superior, hora clase, jornada parcial y tiempo completo, no tienen este tipo de prestaciones, y si las tienen, pues realmente son casos muy contados. Algunos docentes manifiestan el apoyo quizá por miedo, por represalia a sus instituciones, pero el problema existe, ¿no? Y yo creo que externarlo y darlo a conocer como lo hicimos ante los legisladores que desafortunadamente nos ignoraron, y ante la Secretaría del Trabajo, que es la que nos respondió, pero pues hasta ahorita no hemos recibido más respuesta. Feliz Día del Maestro, pero pues no solamente con los saludos o con las felicitaciones.
se reconoce al maestro. Hay que reconocerlo en cuanto hace a su salario, a sus prestaciones, a la dignificación del trabajo docente. Y creo que el tema de la educación superior, que ya incluso se había puesto en el orden del día en alguna de las mañaneras hace mucho tiempo, pues se siga insistiendo en que ahí está el problema, de que se debe de reformar la Ley Federal del Trabajo, de que esta situación debe de cambiar en bien, quizá no ya de nosotros, porque pues nosotros ya, en su caso un servidor, 20 años impartiendo clase, pues ya quizá no nos afecte tanto, pero a las nuevas generaciones de docentes, pues si queremos docentes de calidad, educación de calidad, pues también la cuestión prestacional de la docencia de educación superior pues debe de ser en ese mismo sentido, ¿no? Y un sector olvidado este 15 de mayo, pues es precisamente el sector docente de las IES privadas, ¿no? Lamentablemente así es. Inclusive las condiciones no solamente no han mejorado, sino muchas veces han empeorado, si le quisiéramos llamar de alguna manera, y esto pues finalmente no puede ser, ¿no? No puede ser porque pues el docente para mí es la columna vertebral de cualquier universidad, de cualquier institución, público o privada, eso ya es lo de menos. Quizá los los docentes de universidad pública pues tienen más acceso a cuestiones prestacionales, pero los docentes de instituciones de educación superior privadas tienen este problema de décadas, desde que yo comencé dando clase, y pues hacemos otro llamado de atención de los muchos que hasta ahorita hemos hecho para que antes de que termine esta administración pues se pueda finalmente cristalizar esta reforma anhelada, esperada, para mejorar, que mejoraría tanto el salario como cuestiones prestacionales para los compañeros docentes, ¿no? Y bueno, pues para todos los maestros de todos los niveles de educación y en especial los de educación superior, pues les reitero mi más sincera felicitación. Realmente hacen día a día un esfuerzo, yo diría que súper extra, pues para sacar adelante sus trabajos, dando todo en bien de los alumnos, y yo creo que es justo que que sea también recíproco el apoyo para este sector. Pues bien, estos eran los 3 temas que quise comentar en nuestra cápsula previa al Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los compañeros docentes, al doctor Gustavo que nos está viendo, al doctor Javier, y bueno, pues gracias por seguirnos en estas microcápsulas, y recuerden que tenemos nuestra página en YouTube, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y en Telegram, Cultura Jurídica Televisión. Muchas gracias y que estén muy bien.